Pues nada, buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos en otro nuevo vídeo, el cual, bueno, he creído conveniente empezar un poquito por esto porque como todo esto ha surgido a raíz de unas peticiones y demás, independientemente, como ya comenté, mm, siempre he tenido esta necesidad, ¿no?, de comentar, bueno, pues comentar y aportar más o menos lo que yo he vivido, no por nada. Quizás no le interese a muchos mi vida porque es normal, pero bueno, en el mundo espiritual pues todos los aportes son buenos y, y a través de mis vivencias pues quiero hacer esa especie de aportación, ¿no? Eh, no voy a contar mi biografía porque ni me gusta leer biografías de nadie ni quiero contar mi vida, ¿no? Solamente en el terreno espiritual, bueno, pues por aproximación, eh, de todo mi círculo, siempre he estado un poquito rodeado, ¿no?, de todo este mundo y, y en este campo pues sí me gusta abrirme un poco, más que nada pues por, por ir un poco comunicando, por si a alguien le sirve, si alguien puede hacer comparativas o si a alguien le sucede lo mismo o le ha sucedido lo mismo, mmm, qué es lo que ocurre, ¿no?, en el interior de las personas cuando independientemente de nuestra vida cotidiana, adjuntas la vida espiritual a este plano físico, porque así lo entiendo yo. No entiendo que, que la vida esté dividida en dos partes en este tema, sino que lo más normal para que todo esto se lleve bien es aceptarlo y asumirlo como que es parte de tu vida, ¿no? Y que, bueno, pues si te es grato estar así y te gusta, pues lo único que tienes que ir haciendo es dejarte fluir, ¿no?, un poquito. Me han comentado de si podías poner un poquito el vídeo, por eso he decidido hacerlo. Tenía preparado otros temas, pero este me parece interesante porque a través de él quiero dar una pequeña información de no contar mi vida, pero sí contar de qué forma, eh, que esa es la pregunta que se me ha hecho, de qué forma pues a mí me llega este tipo de informaciones algunas veces que para mí son muy veraces, ¿vale? Y de las cuales pues yo he obtenido un montón de beneficios a lo largo de mi vida. Agradezco muchísimo al universo todo lo que me ha aportado y, y la verdad es que me gusta contarlo porque es simplemente sencillo, ¿no? Para mí ha sido todo bastante sencillo porque eh, ahora voy a comenzar a contar y os daréis cuenta que ha sido prácticamente sencillo, no he tenido que recurrir a a muchos sitios, sino que se me ha ido dando por un motivo que también intentaré explicar en el vídeo, ¿no? Pues nada, todo esto surgió desde bien pequeño. Mi edad son 57 años en este momento y, y bueno, llevo metido en todo esto decenas de años, ¿vale? Prácticamente desde que tengo uso de razón. Antes de tener uso de razón ya tuve algún tipo de manifestación con 8 años, 7, 8 años creo que eran, 8 años más bien. Y, y ahí, antes de esos 8 años, mmm, no lo sé, no lo sé porque no me cabe recordar, y si no lo recuerdo pues no lo puedo exteriorizar, ¿no? Tampoco tengo por qué decir que cuando tenía 5 o 4 yo hablaba solo por los pasillos, no es así. Sí que sé que a partir de un instante en mi vida que fue esa edad, de esos 8 años, fue la primera vez que físicamente vi a un fantasma, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo fue encadenándose y un suceso de
historias en mi interior que, bueno, a esa edad poco puedes hacer y poco puedes descubrir, ¿no? Pero cuando eso ya no te abandona a lo largo de tu vida, pues te vas dando cuenta que algo sucede, que, que lo que cuentan los adultos, detrás de todo eso hay más, ¿no? Y tú tienes que ir descubriéndolo, en cierta manera. Tienes que ir descubriéndolo porque en la época que os hablo, estoy hablando, pues eso, de hace muchísimos años, en los años 80, 70 y tantos, 80, pues yo no, ni había la divulgación que hay hoy, ni la información, ni estos medios. Entonces, a nivel familiar, pues, y social, por supuesto, no se podía contar mucho. Independientemente de que yo agradezco la familia que tengo, porque en este plano y en este terreno, porque bueno, a mí nunca me han tratado ni de loco, ni me han tachado de nada de eso, ¿no? No contaba demasiadas cosas, pero bueno, me entendían en cierta manera. No sé, han sido cosas muy impactantes desde niño y en la pubertad sobre todo. Yo tuve una niñez que considero que bastante aceptable, bastante buena. Fui un niño feliz, no tuve ningún trauma que yo recuerde, salvo los normales que se tienen, ¿no?, de niño, que es algún complejo y demás, y todavía lo arrastro, pero lo que es en plano de lo que es la felicidad que un niño puede tener desde los 0 hasta los 8 o 10 años, para mí fue pleno, ¿no? No estuvo mal, me gustó y me gusta recordarlo. Independientemente de eso, pues bueno, pues por lo que sea, a partir de aquel momento, sucesivamente, pues se manifestaban esos entes, esos fantasmas, ¿no? Y lo peculiar es que fue en la época en la que yo residía en la casa de mis padres, en un pueblecito, y esa casa, la historia es que al principio siempre se manifestaba el mismo ser, ¿no? Era una chica y bueno, la pude observar muchísimas veces y pude verla muchas veces en esa casa. Y así durante muchos años, hasta los 11 o 12, pues no sé, no era diariamente, pero sí tenía contacto. No hablaba con ella, simplemente se dejaba ver, pero así pasé 4 o 5 años, ¿no? Hasta los 11 o 12 años, en donde ya vas cogiendo un poco de forma a nivel mental y empiezas a descifrar cosas y a darte cuenta que, bueno, hay cosas que son comunes y otras que no, ¿no? Creo que todo esto depende un poco, por lo que he comentado algunas veces, porque ya a lo largo de ahí, aparte de ver, pues de vez en cuando me venían cosas a la cabeza que entendía que no eran mías, ¿no? Me venían informaciones y detalles y una serie de sugerencias, ya con 13, 14 años, que entendía que no pertenecían, ¿no?, a mi conocimiento, se me escapaban un poco. Y no quise abandonar esto, me gustó, independientemente de que para mí ahora lo que estoy diciendo es una contradicción, porque lo que parece aparentemente puede resultar positivo, ¿vale? O puede resultar magnífico el que te integres así en el mundo espiritual. Como siempre hay las dos partes, ¿no?, las dos posturas. Y lo que sí es cierto es que, al igual que lo disfrutaba, no es que fuese masoquista, ni mucho menos, pero tenía unos problemas inmensos por la noche, en donde yo he pasado realmente terror,
cualquier película, cualquier pesadilla, no tiene nada que ver con lo que yo he pasado a nivel vivencias, ¿no? En una franja de edad en donde, no sé, me enseñó un poco a liberarme del miedo a través de sentirlo una y otra vez, ¿no? Noche tras noche. Y en aquel entonces solo recibía por parte de un ser, el cual me desgasté la voz preguntándole que quién era, que qué quería, que cómo se llamaba, que me diera una señal. Y no es por nada, ahora lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero siempre me comunicaba lo mismo, ni es el momento, ni te hace falta saber quién soy, simplemente hazlo si te apetece, si no te apetece estás en tu derecho a no hacerlo, estás en tu derecho a escucharme y estás en tu derecho a no escucharme si no quieres. Y bueno, para mí fue todo bastante tranquilizador en esa parte, porque en esas noches de terror él siempre se manifestaba a mi nivel mental pidiéndome calma y diciéndome que no me preocupase, que no corría peligro mi vida física, ¿no? Que era una especie de preparación, no sé para qué, luego también lo fui entendiendo. Y esa fue mi época de ir creciendo en este mundo, ¿vale? Y bueno, dentro de esas conversaciones, al principio no eran igual de fluidas que lo son ahora, ni mucho menos, ¿no? Como todo tiene un comienzo y tienes que ir poco a poco. Y sí, había momentos de mi vida personal en aquella época, ¿no? En donde los problemas te parecen un mundo y una tragedia todo, en relación a amistades, en relación a chicas, en relación a tus padres, en relación a tus estudios, cosas que quieres hacer y no tienes disponibilidad y para ti todo es un mundo, ¿no? Y bueno, pues él fue un compañero, yo siempre he sido un chico, y en aquella época también, ¿no? Casi siempre he sido solitario, ¿no? Ha sido una persona que yo, a ver, soy muy social, ¿vale? Tengo muchos amigos en aquella época, tenía muchos amigos de aquella época y la verdad es que mi relación socialmente era totalmente normal, ¿no? Sí que es cierto que no, de nunca he bebido alcohol en exceso, ¿vale? No es que sea abstemio, pero en exceso pues, no he sido un niño, no he sido un joven de fiestero, quiero decir, ni he recurrido al mundo de las drogas, ni he fumado canutos, ni... Quiero decir que mis estados, por lo que sea, nunca han estado alterados por ninguna sustancia, ¿vale? Comento esto independientemente de que interese o no, porque sí que es cierto que en algún momento pues puede surgir, ¿no?, la pregunta que si a través de cualquier sustancia podría obtener ese tipo de manifestaciones. Y desde este momento no, o sea, nunca he recurrido a ningún tipo de sustancias, de hecho ni fumo droga, ni tomo, ni bebo alcohol en exceso, ya digo, me puedo tomar alguna copa y demás, pero no soy bebedor habitual, de fines de semana cada cierto tiempo. Nunca, a lo largo de mi vida, los procesos que he tenido, que han sido miles, nunca han estado influenciados por ninguna sustancia. Ha sido todo a nivel consciente, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer. Y bueno, pues así empecé, ¿no? Como ya he comentado, la comunicación fue poco a poco. Entendía ciertas cosas, otras no las entendía. Porque yo he sido una persona desde joven con muchas inquietudes, ¿vale? No me gusta estar quieto en ningún sitio.
digamos que no soy una persona, para mí, yo me llamo que no soy estable en ese sentido, porque no soy capaz de estar 20 años trabajando en un mismo sitio, ¿no? Necesito moverme, sobre todo mentalmente, y bueno, a través de él, a través de comenzar a hablar con él poco a poco, me fue comentando que él estaba dispuesto no a decirme, por supuesto, lo que tenía que hacer, pero que si necesitaba algún tipo de sugerencia o de pregunta, que él me podía dar algún consejo, no ninguna orden, ¿vale? Órdenes ninguna. Siempre han respetado y siempre respetan el libre albedrío, el mío y todos los guías. Ningún guía te va a decir, tienes que hacer esto, ¿vale? Él te propone o te sugiere, pero nunca te va a manifestar y te va a decir, haz esto. Quiero decir que si alguna vez oímos una orden directa de que tengas que hacer algo en un sentido que vaya en contra de tu voluntad o que incluso estés de acuerdo, pues hay que entender que ellos no funcionan así. Los guías te acompañan a lo largo de tu vida, desde que naces hasta que mueres, y ellos, como la propia palabra indica, son guías, ¿vale? Y te guían para que si te desorientas de tu camino, entre comillas, pues si necesitas ayuda, ahí están, ¿vale? Esa es la interpretación que yo le doy a los guías espirituales. No me acojo a ellos para pedir, no sé cómo decirlo, no me acojo a ellos para pedir ayuda a nivel de seguridad. No le hago trabajar más de la cuenta en cuanto a que me proporcione un respaldo a nivel de otras energías. Eso poco a poco he ido, entre comillas, sabiendo manejar, ¿no? Porque, como ya estoy contando, desde los inicios, pasada la pubertad, en donde no voy a contar experiencia por experiencia porque son miles, ¿vale? Pero sí que cada vez las conversaciones, pues bueno, eran un poquito más fluidas. Yo en aquella época, como he comentado, estos temas eran complicados de tocar, pero bueno, pues como todo tiene que suceder, ¿no? En mi vida, pues apareció una persona que yo conocía de ese municipio y bueno, no es que me guió hacia ningún sitio, sino que ella era una medium declarada por la sociedad, era una persona que la gente la conocía como tal, y bueno, pues por relaciones de parentesco yo tenía mucha amistad con sus hermanas y hermanos, y bueno, pues una noche a los 16, 17 años surgió, después de hablar unas cuantas veces, el tema de si yo podía hacer comento esto porque veáis que los procesos van siendo muy despacio y muy poco a poco. Me hizo una sugerencia sobre si yo podía hacer un trabajo en el terreno espiritual, y la sugerencia que me dijo es que si podía hacer una sesión siendo yo el medium, ¿no? Aquello me impactó mucho porque una de las cosas que yo a nivel personal siempre he tenido es que lo que hago normalmente no le doy importancia, ¿no? Tenga más interés o tenga menos para los demás, yo normalmente hago las cosas, pero no las hago dándome importancia ni creo que la tengo, simplemente lo hago y ya está. Entonces, cuando ella me sugirió aquello, en mi interior despertó algo muy curioso, ¿no? Y lo primero que hice cuando salí de aquella casa fue preguntarle con
con el que hablaba ya años, ¿no? Y me dijo, sabes que puedes hacerlo y eres libre, puedes darle la contestación del sí o del no, porque en aquella pregunta se quedó una especie de déjame que lo piense, ¿no? Y efectivamente decidí hacerlo porque, no sé, fue como un impulso, ¿no? No sé, la experiencia fue a la semana o así, le di la contestación positiva, por supuesto, organizamos lo que íbamos a hacer y la experiencia, bueno, pues fue por encima de lo que yo esperaba. Me quedé muy asombrado. No en el momento de la experiencia, porque puedo decir que yo en ese momento, digamos que no estaba en este plano, me quedé fuera de juego, ¿no? Yo no me enteraba de nada. Pero cuando terminé de hacer la sesión, pues sí volví en sí y me comentaron lo que había sucedido y llegué a tenerme miedo a mí mismo, ¿no? Porque digo, yo he sido capaz de hacer eso, ¿no? No lo sabía, no sabía mis capacidades en ese sentido. Aquello no es que me dio más fuerza, simplemente empecé a ver todo esto un poco ya más complicado, ¿no? Porque ¿qué podría pasar? Estaba tratando con algo que normalmente la gente que te rodea no trata con eso, ¿no? No lo tenías que llevar en silencio porque tampoco lo podías ir diciendo por ahí. Y bueno, tenías la responsabilidad, entre comillas, de no meterte en fregados importantes porque no sabías cómo iba a salir el tema. Pero gracias a mi guía, es que, perdonad que me ría porque es que yo le llamo de una forma, le puse un nombre hace tiempo, pero bueno, tampoco es importante, ¿no? Y es que me cuesta mucho decir mi guía, ¿no? Pero bueno, es igual, voy a denominarlo así porque si no, no me voy a aclarar. A partir de aquel día las cosas, digamos que cambiaron un poco porque esto empezó a ser un pelín más serio. Acepté porque tenía, como ya he dicho, no voy a contar todas las experiencias, pero tenía tantos antecedentes ya de ese mundo, del mundo de los muertos, de qué llegaban a sentir, de qué pasaba en el otro lado. Y aparte me venía una serie de informaciones que yo no concebía hasta que se hacían físicas. Por eso accedí, ¿no?, a hacer aquella sesión, porque tenía esa seguridad de que lo que estaba haciendo era real, no era algo pasajero ni algo peliculero, ya tenía un formato, ¿vale? Porque desde los 12 hasta los 16 o 17 años, como ya he comentado, fue bastante fuerte todo aquello. Y más o menos sin saber cómo manejarlo, pero la seguridad de que están ya la tenía. Y bueno, a partir de ahí nunca me he metido en ningún trabajo en donde he dicho, oye, esta persona tiene un problema, voy a ayudarle, ¿no? Porque si es a lo que me refiero del guía espiritual que todos llevamos, ellos te dicen qué es lo que tienes que hacer en cada momento en referencia al consejo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque aparte de él aprendí que tú no puedes intervenir en la vida de nadie, que tú no puedes ayudar si no se te pide ayuda,
y una serie de consecuencias que no es que están escritas en el universo, o sea, es lo que he entendido porque él me lo ha transmitido así. Aquí hay unas leyes que no son inquisitorias ni son eh, totalmente rígidas, pero hay unas leyes que tú no puedes saltarte si quieres trabajar en este mundo, ¿vale? Y esas leyes te dicen, en este tema, dicen que tú no puedes intervenir si no se te pide ayuda, aunque sepas que esa persona necesita ayuda. Porque cuando uno maneja las energías y maneja el mundo del otro lado un poquito, porque yo solo lo manejo un poquito, el intervenir puedes hacer que en la vida de la otra persona se cree un caos importante, y en ese caso el culpable serías tú por intervenir, ¿vale? Por lo tanto, yo me ha quedado tan claro que el universo es tan sumamente sabio a través de sus leyes y a través de sus guías que tiene puestos para cada uno, que hubo un periodo entre los 17, entre aquella primera sesión y los 35 aproximadamente, en donde yo hice bastantes trabajos a nivel de medium, siempre superditado por mi guía, porque era yo el que quería que él fuese, tenía plena confianza en él y quería que él fuese el que me dijese si estaba capacitado para hacerlo, si corría algún riesgo o si lo que iba a hacer iba a ayudar a las personas que me lo solicitaban. Y efectivamente, de todos, nunca he tenido, solo una vez tuve un problema a la hora de entrar en trance, y cuando desperté me dijo: Javier, no vuelvas a hacer eso, no vuelvas a hacer eso porque acabas de ver lo que te ha ocurrido, ¿no? Fue a los 17, 18 años en donde me provocaron un trance a través de una sesión, y eso hay que tener cuidado porque tienes que estar preparado. Si no eres tú, no te puedes dejar llevar, porque una de las cosas que yo tengo es que tengo mucha facilidad para entrar en trance, ¿vale? No me hace falta ni respiraciones ni una serie de cosas que quizá de alguna forma se entre, pero bueno, yo puedo entrar enseguida. En aquella época entraba muy rápido. En esta, algunas veces no sé si estoy en trance, pero bueno, perdonad que es que algunas veces se me va la pinza en esto, ¿no? Porque es muy curioso. Cuando, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo he sido músico muchos años, ¿vale? Y para mí siempre he sacado, como veis en algunas veces, los que me conocéis un poquito, sabéis que siempre pongo ejemplos, ¿no? Y para mí el mundo espiritual es como he sido músico también, es como el mundo de la música, ¿no? Te das cuenta que dices, yo no voy a ser capaz de tocar ese instrumento, pero si te pones un día y otro, y otro, y otro, llegas un momento que no es que seas un virtuoso, ¿no? O un niño prodigio de ese instrumento, pero lo manejas y al cabo del tiempo dices, es increíble. Hace 2 años lo miraba y decía, ¿cómo le hago sonar a esto? Y con la práctica, por eso el poco a poco, con la práctica llegas a un momento en que dices, te quedas un poquito asombrado, ¿no? Pues en el mundo espiritual pasa un poquito lo mismo. Una de las cosas que me comunicó al principio, que de hecho lo tengo de frase en mi perfil de siempre, y es el tema de la paciencia, ¿no? Yo he sido una persona que he irritado a mi entorno, he irritado a mis personas que tengo al lado, ¿no? Precisamente porque siempre aplico la paciencia en muchas cosas, y hay cosas que no requieren paciencia, que tienen que ser. Pero por lo que sea siempre vas teniendo
No sé por qué, debe de ser porque ya lo tengo tan arraigado que los problemas, a mí los problemas me cuesta mucho que me superen, no por nada, lo paso muy mal, ¿no? Pero quiero decir que tengo mucha serenidad, tengo mucha templanza, ¿no? Tengo templanza porque llevo muchos años manejando la paciencia. La paciencia, yo soy, fijaros lo que os digo, ¿no? La paciencia es algo que todo esto, a lo largo de 40 y tantos años, descubres que, por eso algunas veces digo que, que todo lo que digo está basado en lo que he experimentado, ¿no? Porque cuando vives en ese mundo, te surgen tantísimas preguntas que dices, vamos a ver, ¿cómo puedo practicar la paciencia en este tema si yo no soy nada paciente? Como he dicho al principio, soy una persona inquieta, ¿vale? Yo no puedo hacer oficios manuales porque soy muy impaciente, no tengo paciencia para trabajar en miniaturas y en cosas de esas. O sea, no sé, las cosas las tengo que hacer ya están hechas. Soy muy impaciente. Pero sin embargo, en los temas en donde tengo que poner calma, me pongo calma, ¿no? Porque a lo largo de conversaciones y conversaciones te dan a demostrar que cuando tienes calma ante un asunto, tu mente está fría. Y eso parece que pueda sonar mal, pero es lo contrario. Porque el asunto lo vas a ver con una frialdad. La frialdad yo la achaco a que no te va a afectar de tal forma que vayas a perder el norte del asunto en sí, ¿vale? Entonces quiero decir que la paciencia, hay que recurrir a la paciencia en estados en donde lo que tienes enfrente te haga sentir que va a perder el equilibrio, ¿no? Por problemas económicos, de trabajo, familiares, personales, con amigos. Entonces ahí creo que hay que aplicar la paciencia. Es lo que él me enseñó. El vídeo en sí va dirigido, porque es la pregunta que me hicieron, que cómo comunico yo con él, ¿no? Como ya he comentado, yo no tengo ninguna herramienta para comunicar con él, sino que desde niño pues empezó a comunicarse conmigo. Entonces no puedo decir cómo las personas pueden llegar a comunicarse si no se comunican con su guía. Sí sé de qué forma podrían conseguirlo, pero sé la teoría, pero yo en práctica no lo he tenido porque no he hecho ese tipo de teoría para hacerlo, ¿no? Porque para mí fue, como he dicho al principio, un pelín más fácil en el sentido de que fue él el que se puso en contacto conmigo o, o lo veía yo, porque de ahí es de donde traigo, porque después de hablar con él muchas veces, de ahí es de donde traigo yo que cada uno nacemos con unas vibraciones, ¿vale? Aunque está escrito en muchos sitios, que no descubro nada nuevo, pero esto lo se hace muchísimos años antes de que saliese internet y, y leyese libros, que no he leído muchos, muy poquitos. Y, y lo vengo a decir porque él, bueno, yo le insisto, hay muchísimas cosas que no me puede contar y he aprendido a que cuando le pregunto y no me lo cuenta, no tengo que volver a preguntar, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden saber y hay ciertas cosas que no. Y hay ciertas cosas que puedes saber en ese momento y hay ciertas cosas que en ese momento no las puedes saber porque no es conveniente. Aunque sepas que él tiene la respuesta y no te la dice, yo me he enfadado con él muchas veces porque sabía que lo sabía y no me lo decía. Pero si me lo hubiera dicho antes, hubiera cambiado el rumbo de mi vida, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces, fijaros lo que estoy diciendo, que todo va en relación a la paciencia, ¿vale? Y en la fe y en la confianza.
cuando tú tienes la fe y la confianza de que algo que te está resultando te está beneficiando, no puedes exigir una demanda continua de una serie de cosas o causas que te puedan hacer ir más rápido. Cada uno vamos a nuestra marcha, no podemos ir ni más despacio ni más deprisa. Está todo en que queramos, pero si te pones a caminar, debes de ir a un paso que ya está marcado, ¿vale? Como he dicho, por vibraciones, creo, no lo sé porque no se miden, o hay algunos aparatos por ahí que dicen que miden las vibraciones, como el medidor de unidades Bobis o a través de la radiestesia. Perdón. Pero no es algo totalmente demostrable, ¿no? Entonces, no es que no me fíe, pero no tengo por qué confiar tampoco, ¿vale? No quiero cuadricular mi mente a una serie de cosas que en un futuro pues, puedan llegar a ser erróneas. Por lo tanto, me mantengo y simplemente digo que no sé a qué vibraciones vine y a qué vibraciones, con qué vibraciones tienes que venir para adquirir una serie de cualidades, entre comillas, porque yo no tengo ningún don, eso es lo primero. No me considero como tal, simplemente ya digo que no le doy importancia ninguna a lo que siento, simplemente la aprovecho para intentar ayudar a través de ello, y a través de esa información y de mi condición pues intento ayudarme a mí mismo, ¿no? Y ese es mi trabajo diario, pero desde hace muchos años. Entonces, entendéis que después de tantísimas décadas en conversaciones con ese ser llamado guía espiritual, pues dentro tienes muchísima información y te cuestionas, ¿no? Y dices, ¿y todo esto para qué me sirve, no? Y bueno, pues este es el motivo por el que llevo cerca de 10 años o 12 haciendo escritos para hacer un libro que todavía no he empezado, pero es porque tengo necesidad de contar cosas, ¿vale? Y bueno, pues he ido buscando, como todos, hemos ido buscando círculos sociales en donde poder manifestar alguna cualidad, o a ver si alguien tiene esa misma cualidad y son comparativas, o si se parecen en algo. Y en unos me lo he pasado bien, en otros no tan bien. En algunos he discutido, no discuto mucho porque yo no soy persona de discutir, simplemente no me apetece estar y me voy. Y en varios pues me he marchado, ¿no? Porque no es algo que necesitaba en ese momento, no quiero decir ni que sea mejor ni peor, pero bueno, pues cada uno sabemos nuestras necesidades y algunas veces entras en círculos en donde te das cuenta que no perteneces a ese círculo. Quizá ellos estén más adelantados que tú y no les pillas nada y te aburres. Entonces, pues, es así de sencillo. Estás donde te apetece. En estos momentos comparto mi tiempo un poquito con un grupo de internet del cual me apetece estar porque me apetece explicar o exponer una serie de cosas que creo que son convenientes. Creo, yo no soy juez, ni creo que tenga que decir lo que es conveniente o no, pero ese empuje que mi guía espiritual me ofrece a través de Javier Dilo es porque seguramente de un grupo donde hay muchas personas, pues alguien pueda captar algo, ¿no? Y con la simple voluntad de ayudar a una persona o de hacerle recordar, ya me doy por satisfecho. Y esa es la historia en cuanto a cómo poder hablar con nuestro guía, que es la pregunta.
Es curioso. La teoría es muy sencilla y es la que quiero explicar a través de mis vídeos, ¿vale? Esto no lo estoy diciendo para que me sigáis viendo. Podéis verme si os apetece o si no, no. Pero para mí, vuelvo a insistir en este vídeo también, que como es algo tan sumamente extenso, en el poco tiempo que tengo, y limito los vídeos porque no quiero ser pesado ni que la gente se aburra, no soy capaz de explicarlo todo. Pero digo que es sencillo hablar con nuestros guías si nos liberamos de muchas cosas que estamos acompañados del día a día, ¿vale? A nivel mental. Si acompañamos nuestro día a día con unas condiciones óptimas en el sentido, como ya comentan en otros vídeos, de sentirnos bien, de saber que eso que estoy haciendo no es correcto, de liberarnos de una serie de miedos y de dejarnos los egos y los yoes aparte. Para mí, independientemente de que te dé un subidón de vibración, estás eliminando una cantidad de capas que están bloqueando la comunicación con tu guía espiritual, ¿vale? Esa es mi interpretación sobre cómo puedes hablar con tu guía espiritual. ¿Cómo se hace? Vuelvo a decir que, como vídeo a vídeo voy diciendo, siempre insisto en que todo lo tenemos en nuestro interior. Lo que recojamos de fuera, por favor, si no tenemos una información interior de dónde tenemos que colocar lo que recogemos de fuera, lo que nos va a provocar cuando nosotros recojamos eso va a ser una especie de batiburrillo que no vamos a saber cómo manejarlo, ¿vale? Y en muchas ocasiones vamos a tener problemas con nosotros mismos, sobre todo de enfados, por decir, creí que iba a ser esto y me ha dado otro resultado. Pero es que esto no funciona así. Para mí funciona sabiendo dónde lo tienes que colocar, pero para saber dónde lo tienes que colocar, insisto en que tenemos que conocernos, tenemos que saber dónde tenemos que poner cada información que recogemos del exterior. Tenemos que saber, una vez que lo tenemos colocado, cómo sacarlo y cómo explicarlo, ¿vale? Y poco a poco, sin querer, el guía va a aparecer. Eso es lo que yo puedo aportar en este vídeo, en el cual iré en otros vídeos tocando estos temas, porque el mundo espiritual, si algo tiene, es que cuando entras y vas hablando de él, no vas dejando retrasos. Siempre están presentes una serie de cosas, porque siempre son las mismas y van a salir en una conversación o en otra, en un vídeo o en otro, van a salir. Y en este caso, con el tema de los guías espirituales, pues va a salir. Pero para terminar el vídeo, que no os quedéis, sobre todo las personas que han preguntado, pendientes de cómo se puede contactar con nuestro guía, pues como otras tantas veces voy a poner un ejemplo terrenal, ¿vale? Imaginaros que tenéis un solar de 50.000 metros cuadrados y que vais a construir un almacén en donde en ese almacén pues vais a colocar unas estanterías, y en esas estanterías van a tener que estar señaladas una con otra, un hueco con otro, para saber qué es lo que vamos a colocar en esas estanterías, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando en tu mente fabrica que teniendo ese solar vas a hacer un almacén para almacenar una serie de cosas, tu mente ya lo ha fabricado aunque físicamente no esté.
y tienes que hacer un organigrama para que cuando tú vayas a recoger algo de ese almacén, tú en tu mente ya lo tienes fabricado y vas a saber que el número 1 va a poner un número, una letra, en donde ahí vas a colocar una cosa. Que cuando esa cosa aparezca, sabes que cuando te la traigan al almacén la vas a colocar ahí y cuando la tengas que sacar del almacén vas a tener que ir ahí a sacarla. Vale, este es el simple ejemplo de cómo es conocernos a nosotros mismos. Vamos a resetear una serie de condiciones e informaciones que tenemos y vamos a estructurarnos por dentro. Vamos a decir, mi mente funciona de esta forma, ¿no? Vamos a colocar una serie de cosas poco a poco, porque si nos ponemos a colocarlas esta noche, mañana no van a estar colocadas, ¿vale? Porque eso no se puede hacer, pero siempre hay un principio y siempre hay un inicio. Entonces, si empezamos a hacerlo, llegará un momento en que lo tendremos colocado. No quiero decir que seamos obsesivos en eso, pero si no empezamos por ahí, difícilmente vamos a establecer una conexión con nuestro guía, porque cuando tú entres a un almacén como el que he descrito y las estanterías se hayan caído y estén todas las cajas revueltas, te va a ser imposible saber de dónde tienes que coger lo que necesitas, ¿vale? Ese es mi ejemplo físico, en el plano a nivel personal, a nivel interno. No encuentro otra explicación, porque lo que sí quiero decir es que una de las cosas que desde niño me dijo mi guía es que yo soy capaz de hacer cualquier cosa en este mundo. Eso me lo dijo él. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a toda la humanidad, porque yo a través de eso que me dijo entiendo que yo estoy capacitado para hacer cualquier cosa que haga otra persona. Lo único que requiero es el conocimiento para hacerlo. Ahora bien, tendrías que tener 100 vidas en este plano para tener conocimiento de todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces te dedicas a hacer una serie de cosas y ya está. Esto no es nada más y nada menos que un ejemplo de lo que quiero decir, que el ser humano, como ya he dicho en otros vídeos, estamos estandarizados, todos podemos hacer lo mismo. Y a través de lo que acabo de decir, quiero decir que si yo hablo con mi guía, vosotros, el que quiera puede hablar con su guía. Solo hay que tener el conocimiento de cómo hacerlo. Y el conocimiento es lo poco que he aportado en este vídeo, pero que si no empezamos por ahí, difícilmente vamos a ir quitándole esas capas que nos impiden comunicarnos con él, ¿vale? Porque yo sé que tú o tú podéis hablar con él cuando queráis, siempre y cuando hayáis liberado todo eso. Yo tuve la facilidad cuando era niño, porque quizá no me llegué a impregnar de todas esas capas que en un momento a lo mejor tenía escondidas y no se me manifestaron porque me fue muy temprano su anunciación y estuve en conversación con él desde muy joven. Pero yo he conocido a personas, y no a una, a varias, en donde 5 años atrás no sabían nada de esto y han avanzado poco a poco y ahora están inmensamente agradecidas a su interior y están inmensamente agradecidas haber tenido ese clic que les hizo cambiar, y ahora están escuchando a sus guías y tienen conversaciones con ellos. Y puedo decir que para mí es magnífico, ¿vale? Yo intervine lo que pude intervenir, no mucho más, pero ese trabajo es personal, es de cada uno. Y la función siempre es la misma, porque somos estándares, todos somos iguales. Entonces, lo que es igual para mí es igual para ti, y lo que yo soy capaz de hacer, tú eres capaz de hacer. No hay otra. Aquí no hay dones, ni yo soy más listo, ni tengo más suerte, no. Y no creáis que entrar en este mundo es algo de suerte, ¿vale? Porque hay que saber
manejar mucho para no caer en depresiones, para no perder la fe, para que si crees que lo estás consiguiendo y caes, tienes que volver a levantarte, para aguantar y librarte de los miedos. Hay un mundo ahí por descubrir, pero que no está solo para unos pocos. El mundo ese está para todos los que hemos nacido. Vamos a empezar mentalmente a construir ese almacén y a quitar esas capas que nos impiden tener el contacto con eso tan personal y tan divino como nuestro guía espiritual, ¿no? El cual, desde aquí digo, a través de él, que los guías espirituales son y vienen desde la elección que tenemos cuando queremos nacer y cuando queremos reencarnar. Esa es mi información que él me ha dado. Los guías espirituales, que muchos nos han interpretado en algunas ocasiones que puede ser un familiar fallecido, yo no voy a quitarle la veracidad a nadie, ni voy a decir que eso es mentira, porque es cierto, hay personas familiares que fallecen y por lo que sea, pues tienen la necesidad o creen que deben de cuidar de un ser que ha quedado aquí. Pero eso no es ser un guía espiritual. Te va a guiar, te va a ayudar, pero no es el guía espiritual, ¿vale? El guía espiritual viene antes de que salgamos del vientre de nuestra madre, ya está el guía espiritual con nosotros. No lo recogemos por el camino. Que por el camino recogemos otras cosas, puede ser, pero no es el guía espiritual. Le pese a quien le pese, siento decirlo, pero llevo demasiados años oyéndole y me lo ha dicho muchas veces, porque se lo he preguntado muchas veces. Y yo no soy quien para desmentir, pero para mí el guía espiritual viene antes de nacer, ya está impregnado en nosotros y es el que nos va a acompañar hasta que muramos, ¿vale? Y es el que nos va a recibir cuando lleguemos allí. A partir de ahí empieza otra etapa. Y esto es lo que puedo aportar en este vídeo. Si queréis alguna pregunta, o tenéis alguna pregunta, alguna duda, o queréis hacer algún comentario, ya sabéis, podéis hacerlo en el vídeo. ¿Vale? Muchas gracias. Un saludito.